Mientras se termina de sumar la gente, ¿alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Las variables, o sea, si tengo dos variables distintas, pueden ser entre sí, o sea, la vinculación entre estas dos, no estoy hablando de cómo se relacionan dos variables distintas, por ejemplo, el ingreso y el sexo de una persona, o el ingreso y los años de educación, la condición de formalidad y la zona de residencia, las variables que ustedes quieran, ¿ok? Pueden ser independientes o dependientes. Yo, o sea, eh, bueno, acá las personas que les guste la película esa de Efecto Mariposa, que yo no vi, me lo podrán discutir un poco, pero la realidad es que, o sea, yo que les dejo un par de ejemplos, ¿no? O sea, imagínense que yo en un momento, en un periodo, ¿no? Como más o menos turrones. Y el gasto público en Nauru, que es, si no me equivoco, un país, estos ejemplos que busqué yo al principio de la cursada, eh, digamos, parece ser como totalmente independiente. ¿Qué se va a andar fijando el gobierno de Nauru en si Sebastián come o no turrones, ¿no? Yo tiro un dado y una moneda, ¿no? Entonces, yo tiro el dado y saco un 3, un 4, un 5, el número que sea. ¿Y la moneda qué tiene que ver con lo que salga en el dado? ¿No? Son dos cosas totalmente independientes. Ahora, también pueden ser que sean variables vinculadas entre sí. Por ejemplo, la cantidad de horas que trabaja un individuo y su ingreso. Si yo trabajo más horas, lo esperable es que yo gane más, ¿no? Eh, si yo trabajo menos horas, no sé si a mí me pagan por hora, por ejemplo, ¿no? En ese caso tenemos una relación ahí ya casi determinista, porque a mí me están pagando en función de mis horas y no hay nada de aleatoriedad, y si vos trabajas más horas te pago más. Pero en definitiva, quiero que esté clara esta idea, ¿no? Porque no es lo mismo entonces, o sea, de acá vamos a sacar un montón de conceptos, porque si algo es dependiente o no, después cuando nos pidan la probabilidad de tal cosa, dado que sucede tal otra, puede cambiar. Otra diferenciación muy importante es esta de quali contra quanti. ¿Ok? Una variable cualitativa mide una cualidad, una característica. Una variable cuantitativa lo que tiene es una cantidad numérica, ¿no? Que, de vuelta, ese número puede estar dentro de los reales, puede ser un conjunto no acotado, puede ser un conjunto acotado, pero, o sea, el resultado de un dado, ¿no? De la cara superior, arrojo un dado y me interesa el resultado de la cara superior. Esa variable es cuantitativa, son números del 1 al 6, los enteros del 1 al 6, incluidos estos. Mientras que una variable cualitativa, por ejemplo, podría ser el color del pelo de una persona, ¿no? O sea, rubio, morocho, castaño, no sé, verde, rosa, el color que a ustedes se les ocurra. Son colores, yo no tengo, o sea, verde no vale 1, y qué sé yo, y amarillo 4. Son colores, son variables cualitativas. Aparte, adentro de las cuantitativas, refresquemos, tenemos esta diferenciación entre discretas y continuas, ¿no? En donde las discretas tenían un conjunto finito de valores posibles, mientras que en la continua esto no era así, ¿no? Eh, Ahora vamos a hacer un poco un ejercicio de clasificar variables, pero se entiende aunque sea la noción detrás de lo que estoy diciendo yo acá. Sí, sí. Sí, sí. Bien, genial. El espacio mostrando un dado, entonces, esta ya la hicimos recién. ¿Qué vendría a ser? Las De 6 1 a caras. 6. Claro, los números que van del 1 al 6. Después, el resultado de que yo tiro un dado ahora, el resultado es un número del 1 al 6. Yo ahora tiro un dado acá en mi casa, voy a sacar un número. Y el resultado de que alguno de ustedes esté tirando un dado en su casa, ¿son variables dependientes o independientes? Independientes. Independientes. Claro, Dependiente. totalmente. O sea, que yo saque un número alto no implica que ustedes vayan a sacar un número bajo, eh, ni viceversa, ¿no? La probabilidad, lo que saque yo no altera la probabilidad de lo que saquen ustedes. Van a ser dos cosas totalmente independientes. Mi peso, ¿es una variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuanti. Claro, Cuantitativa. cuantitativa. Anti. Y aparte, Y es discreta. bueno, o sea, digamos, como yo podría pesar, Continua. claro, o sea, depende cómo la midamos. Si la medimos en kilos redondeados es discreta porque sería, puedo pesar 50, 51, 52, 53, 54, no sé cuál es el máximo, pero
si lo pensamos como el peso real, es una variable que se manifiesta en el dominio de los reales, con lo cual sería una variable continua aparte, ¿no? Porque yo puedo pesar 50 kilos, 0089, y si no es ese, el siguiente, ¿cuál es? Y tengo infinitos ceros hasta el siguiente número. Entonces, es continuo. El resultado de cuando yo arrojo el dado es una variable cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa. Claro, y sería discreta o continua. Discreta, pues, uno solo. Exacto, discreta. Si yo les hablo del resultado, o sea, mi evento es sacar un 2 en el dado. ¿Eso es un evento simple o compuesto? Simple. Simple. Exacto. Simple. Es un evento simple porque es un solo resultado posible. Si yo les digo que mi evento me contiene sacar un 2 o un 3, ¿qué tipo de evento es? Compuesto. Exacto, compuesto, porque me contiene dos eventos simples. Sacar el 2, sacar el 3. Ahora, el color de la remera que estás usando vos en tu casa ahora, ¿es una variable cualitativa o cuantitativa? Cualitativo. Cualitativo. Cualitativa. Cualitativa. Las variables cualitativas, eventualmente lo veremos, tienen alguna particularidad. Yo no puedo hacer la media o sea, yo puedo hacer el promedio de los pesos de ustedes, de la altura de ustedes, de la edad de ustedes, del ingreso de ustedes. No puedo hacer el promedio de los colores, ¿no? A menos que no se lo descompongamos, ¿no? En rojo, amarillo, verde, en esa grabación o algo. Pero no son variables sobre las cuales podemos hacer algunas cosas. Eso no implica que sean variables con las cuales no se puede trabajar. El eje del curso va a estar sobre cuantitativas, en algún punto porque es más fácil trabajar con esas. Pero no implica que uno, no sé, por ejemplo, uno puede obtener el valor más frecuente del color, ¿no? Puede hacer la moda en una estadística descriptiva, si quiere, de los colores, obtener la frecuencia relativa de cada una. Hay un montón de cosas que se pueden trabajar con cualitativas. Ahora, el eje del curso va a estar en variables cuantitativas. Y en cualitativas binarias también, en algún punto. El ingreso mensual de una persona es una variable de qué tipo, cuanti o quali. Cuantitativa. Cuantitativa. Y aparte dijimos que, bueno, que puede ser, la podemos tratar como discreta, porque en definitiva o sea, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, etcétera. Pero en algunos casos dijimos que también podíamos hacer aproximaciones, ¿no? Y tratarla como una continua. O sea, por ejemplo, el ejemplo que habíamos dado en su momento de los siniestros, en sí, estrictamente se componía de un conjunto numerable, pero eran montos, entonces los agrupábamos y los tratábamos con una variable continua directamente, porque la probabilidad de obtener dos distintos es nula prácticamente. Bueno, yo creo que con esto bueno, esto en realidad estaba bueno. Ahí ya le di la respuesta. Bueno, no sé para qué voy para atrás si yo se la di. La edad medida en años, o sea, particular atención a esta parte de acá, a medido en años, ¿qué valores posibles son? Yo puedo tener, si esto está medido estrictamente en años, puedo tener 0, 1, 2, 3, 4 años, ¿ok? Los años de educación también, o sea, a mí me van a dar una base de datos, por ejemplo, y yo voy a tener 1 año de educación, 2 años de educación. Estrictamente uno capaz que tiene 3,57899 años de educación, sí, pero depende cómo lo tengamos medido, mesurado, si quieres. Entonces, el horario de llegada de un colectivo, tranquilamente podemos decir es continuo, pero nuevamente, si yo esto lo medía en horas o en minutos, también puede ser discreto, ¿no? Quiero un poco con esto enfatizar esa idea de que en algunos casos vamos a tener un límite medio gris entre si algo es discreto o continuo, dependiendo de cómo es que lo medimos o cómo es que lo tratamos. De hecho, quienes estudian economía van a ver modelos con tiempo discreto y con tiempo continuo, ¿no? Según cómo trato al tiempo. Y si quiero puedo hablar de periodos y separarlo en periodos, y si quiero puedo tratarlo en forma continua. Así que, bueno, vamos con una definición central, ¿ok? Bien central adentro de esta materia, que es la de variable aleatoria. Y no pongo en negrita aleatorio por error, sino es intencional. Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. ¿Ok? En la mayoría de los casos, esa función es casi una identidad. ¿Por qué? Porque si yo les digo el resultado de arrojar un dado, esa función es simplemente el resultado de arrojar un dado. En otros casos, va a haber la asignación de un valor numérico. Por ejemplo, en el caso de la cara o seca, cuando trabajemos más adelante, vamos a usar un 0 o un 1
según si yo tuve éxito o no. Y eso lo podemos hacer con todas las dicotómicas, ¿no? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de empleo, puedo hacer que, bueno, si alguien no tiene empleo, le pongo un 0, si alguien tiene empleo, le pongo un 1. Si hablamos de enfermedad, si alguien no tiene la enfermedad, le pongo un 0, si alguien tiene la enfermedad, le pongo un 1. Que yo por el color de pelo, si alguien es morocho, le pongo un 1, y si no es morocho, le pongo un 0. ¿Ok? Fíjense que uno es el complemento del otro. Si yo soy así, tengo esto. El complemento, o sea, todo lo que no sea esto, le pongo el otro valor, ¿no? Y aparte, la asignación del 0 y el 1 es totalmente caprichoso, porque si yo quiero, le pongo un 1 al que tiene empleo y 0 al que no, o al revés, le pongo un 0 al que tiene empleo y un 1 al que no. El tema es que uno después tiene que interpretar correctamente los resultados. Veo personas que están escribiendo, así que espero un segundo. Bueno, mira, bueno, estos eran todos ejemplos. No me acordaba que tenías. Pero como extendiendo un poco esta noción de qué puede ser una variable, esto está bueno, ¿no? O sea, el ejemplo que veníamos usando siempre era, bueno, la variable y era eso, ¿no? Era lo que me salía en un lugar, el ingreso, dale, el resultado del dado, eso, ese número. Ahora, tranquilamente no podría decir que mi variable de interés es el producto de los números de arrojar varias veces un dado. O podría ser la suma de todos los números menos el que está en la parte de arriba. No, fíjense que es un valor numérico para un evento, ¿no? O sea, yo tiré el dado, si saqué un 4, entonces tengo que sumar todos los números menos el 4. Puede ser el promedio de alguna serie de medidas. Que yo tiré la ruleta y sacar, no sé, el promedio de todos los números mayores que el número que saqué. La variable de interés va a estar siempre circunscripta a los intereses nuestros en función del contexto de nuestro estudio, de lo que sea que estemos trabajando. En algún caso, o sea, estos ejemplos de acá quizás suenan como que bizarro, uno nunca jamás haría eso, pero digo, no, abramos un poco la cabeza y seamos conscientes que según lo que a mí me interesa, mi variable aleatoria puede ser una cosa u otra, pero en definitiva lo que prima no es una definición de que vino un profe y escribió en la pantalla X es el valor resultante de arrojar un dado, sino que es lo que a mí me interesa. X no es necesariamente esto. X puede ser lo que a mí me interesa. Según si estoy estudiando personas, aspectos sociales, aspectos empresariales, puede ser lo que yo necesite que sea. ¿Okay? Justamente a principio de la clase dijimos, son herramientas que nos sirven prácticamente en cualquier disciplina. Entonces, no sé en qué disciplina nos servirían. Por algo es tan plástico, tan versátil, digamos, ¿no? Entonces ahora viene una segunda definición que es recontra vital, que es la de probabilidad. ¿Ok? La probabilidad de un evento, o sea, es una medición de cuán probable es. Cuanto más probable sea, su probabilidad es mayor. Y la probabilidad es un número que está definido entre 0 y 1. ¿Ok? La probabilidad no puede ser un número que esté fuera de este intervalo. ¿Ok? Yo acá dejo el ejemplo de esas cosas que uno, por más que jamás haya tocado estadística, las tiene, ¿no? O sea, yo les digo, esto sucede con un 50% de probabilidad, y todo el mundo como que esas cosas las tiene escuchadas de la tele o de lo que sea, ¿no? Che, y mirá, la verdad si algo sucede con un 50% de probabilidad es tan probable que suceda como que no. O sea, es equiprobable. Capaz que sí, capaz que no. En el caso de tirar una moneda que me salga de cara, bueno, 50% que me cae este lado, 50% del otro. Nada, es muy interesante porque hay un estudio que demostró que no es tan así, pero no nos vayamos por las ramas. Si alguien les dice, mañana va a llover con 90% de probabilidad, dicen, bueno, fija que llueve, ¿no? Entonces, algunas nociones las tenemos acá. Digo, es algo que quizás parece nuevo en el entorno de formalizarlo, pero es algo que ya hemos más o menos visto, más o menos tratado, ¿no? De las noticias o del círculo que sea. La probabilidad jamás puede ser negativa y jamás puede ser mayor que 1. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, mañana va a llover con probabilidad
0,1, 0,99, con probabilidad que sea, ok, perfecto. Pero no puede llover con probabilidad menos 0, no sé cuánto, ni con probabilidad 2,83. ¿Ok? Siempre hay que tener bien separadas estas dos cosas. ¿Y qué notación tenemos? Bueno, imagínense que yo tengo un evento, acá le pusimos A en forma genérica, y la probabilidad de ese evento A es P, entre paréntesis, A. ¿Ok? Lo pueden pensar a P como una función si quieren, de hecho. Entonces yo acá digo, o sea, llevámoslo al campo que hicimos recién de la moneda, ¿no? Si mi evento A es que el resultado de arrojar la moneda me dé cara, entonces la probabilidad de A, la probabilidad de ese evento es 0,5. ¿Ok? Entonces, una pregunta para pensar un poco en los límites, porque muchas veces las definiciones son claras a nivel interno, pero en los límites se empieza a complicar. ¿Puede algo tener probabilidad 0 o probabilidad 1? Sí, puede. Algo que sea sumamente improbable o que sea sumamente probable. Por ejemplo, en el caso de las continuas, ¿no? Y digo, y esto es una separación que es más que interesante. Si me responde el lápiz, imagínense que yo tengo la recta de los reales, ¿no? Esto es una variable X. Eso puede ser los pesos, lo que sea. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien justo pese esto? La probabilidad de que alguien pese ese valor puntualmente es cero. La probabilidad de este evento, no sé, si este es el evento A, en ese caso la probabilidad de A es cero. Entonces, dos notas. La primera, que algo tenga probabilidad cero no quiere decir que sea imposible que suceda, porque en definitiva alguien puede pesar esto. Del mismo modo, si definimos al complemento de A, el complemento de A, ¿qué tiene? Todos los números que no son ese. Entonces, la probabilidad del complemento de A es 1. Y de vuelta, eso no implica que sí o sí vamos a caer acá, porque alguien podría, justo, exactamente, por una tremendísima casualidad, pesar esto. Entonces, teniendo presente esta salvedad, también puede ser que yo diga, por ejemplo, la probabilidad de sacar un número, o sea, mi evento A es sacar un número menor que 7 en el dado. ¿Cuál es la probabilidad de A? 1. 1. Exactamente. O sea, yo sí o sí voy a sacar algo menor que 7. Y fíjense que en este caso, aparte de tener probabilidad 1, es totalmente imposible que caiga fuera de A. Entonces, tengamos presente esta idea. Si bien en general vamos a estar pensando más en este tipo de situaciones, tengamos presente esta idea. Y Me si la pregunta, define- Perdón, ¿sí? sacar un 7 es imposible poner en un dado, pero que una persona pese eso es casi imposible. Claro. ¿Los dos serían cero o es que, por ejemplo, el A sería que, tipo, que pese eso, sería que tienda a cero, pero no es cero justo? No, es 0 matemáticamente. Porque, El tema es O sea, que porque sería lo si mismo que alguien sacar puede un pesar 7 en un eso, ¿cómo dado. que la probabilidad es cero? No entiendo eso. o sea, ¿a qué equivale 1 sobre infinito? El tema de hablar de eso parece todo menos un infinito. Ah, claro, podés variable continua. Claro, o sea, digamos, bueno, esto creo que quizás puede ser que quede un poco más claro ahora cuando hable de cuál es el enfoque probabilístico que se adopta, pero es estrictamente 0 y esto es estrictamente 1, que es una locura, sí, pero bueno, de hecho quizás hasta esto, eh, o sea, lo traigo porque yo me enteré a los varios años de haber cursado estadística 1 y fue, para mí, o sea, me abrió muchísimo la cabeza. No quería que ustedes se fueran del curso sin, aunque sea haberlo discutido por arriba, pero si quieren no, Entonces, no se enroscan demasiado. Constanza, sí. ¿podría repetir, porfa, el ejemplo de complemento que no lo llegué a entender bien? Sí, o sea, el complemento vendría a ser todo menos el conjunto que definimos en un principio, ¿no? En este caso mi conjunto tiene este peso, que es totalmente improbable. O sea, porque justo estar ahí clavado, la probabilidad de caer justo ahí es 0.
La probabilidad del completo vendría a ser todos los números menos 1. O sea, básicamente tenemos infinitos casos, de los cuales solamente hay uno que no me sirve. O sea, la cuenta vendría a ser parecida a esto. No me quiero adelantar, pero un poco la intuición es esa. Si te sirve como para bajarlo a tierra, buenísimo. O sea, ponerle la probabilidad de ganar la lotería es 0. No conozco cómo funciona la lotería, te juro. Pero en base a experiencias familiares te diría que sí. Eh, pero realmente no sé cómo funciona. O sea, en el caso de la lotería, igual como que creo que sería un número con muchos decimales, porque ¿cuántos casos posibles? ¿Que es uno en un millón, ponele? No, ni idea cuántos. Sé que Porque, tenés que pegar como 6 números seguidos o algo así. claro, bueno, en ese caso sería uno en un millón. O sea, es casi cero, ¿no? Porque esto en realidad es 0,1, 2, 3, 4, 5. O sea, es una probabilidad baja, pero no es infinitesimal. Profe, hay una forma de jugar a la ruleta apostando a las filas o a las columnas o a las decenas. Apostando, perdón, a las filas, a las decenas, que en probabilidades te da que vos en algún momento vas a ganar, pero no que vas, o sea, tu probabilidad de ganar es el 33% en cada tirada. Sí, sí, ya te entendí. Como que esos tres bloques. Claro, y es Estrictamente, altísima. ¿cómo? Que es altísima, pero lo que pasa es que qué sé yo, en los casinos que más te dejan apostar a las decenas son, ponele, te dejan $100, no te dejan más que eso apostarle a la decena. Y ahí se te complica la ecuación. Hay un tema ahí. Para empezar, sí, en ese caso, por ejemplo, no sé, cuando estás apostando al rojo, es un conjunto, que es un evento compuesto el rojo en la ruleta, ¿no? Porque son varios eventos simples. Ahora, el casino no es huevón, y si vos apostás a un solo número, te paga, y la pegás, te paga un montón, mientras que si apostás al rojo, que son un montón de números, te paga mucho menos. Con ese caso que decís vos, de los bloques, donde uno apuesta alguno de esos tres tercios, que estrictamente, fíjate que no son tercios, porque está el cero y a veces también está el doble cero, ¿no? Eh, en esos casos lo que va a hacer el casino, o el bingo, o lo que sea, te va a pagar un poco menos, porque vos tenés más probabilidad de ganar. Que eso de hecho se vincula después con el concepto de esperanza, que no lo vamos a ver hoy, pero más tarde lo veremos. No, esto no va a ser un curso sobre cómo ganar al bingo igual. Aclaro por las dudas. No, no Porque sé si no, si no le logró estaría dando, ¿no? Le estaría ganando al bingo en este momento. Nada. Perdón, y lo último que quería decirles era este ejemplo de acá, ¿no? Imagínense que definimos un conjunto B, que son todos los números arriba del 6. ¿No? Yo digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que en un dado saque un número mayor que 6? En ese caso tengo probabilidad 0, y aparte de ser improbable, es imposible, porque no puedo sacar un número mayor que 6. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, joya. No me está pasando de terminar. Ahí está. Bueno, esto medio que ya lo discutimos. Y ahora vamos a hablar de esto que es el enfoque, y es algo que también da mucha confusión cuando se mezcla con estadística descriptiva. Así que por favor, mantengan esa idea de que la estadística descriptiva me sirve para resumir y me quedé ahí. ¿Qué es la probabilidad? ¿De dónde sale? ¿Cómo lo determinamos? Bueno, hay distintos enfoques, ¿ok? Y el enfoque de este curso, al menos en ciencias económicas, casi todo, es el enfoque frecuencista, ¿sí? Que es básicamente enfoque de frecuencias. ¿Qué me implica esto? Vamos con una definición un poco dura y vamos después a bajarlo a tierra. ¿Ok? Defino K mayúscula y K minúscula. K mayúscula es la cantidad de veces que observo un fenómeno. Y K minúscula es la cantidad de resultados positivos para mi evento que me interesa. ¿Ok? La probabilidad, fíjense, la probabilidad de ocurrencia de ese evento vendría a ser este ratio, que se observa cuando el número total de observaciones crece indefinidamente. Que si vamos al caso, en algunos casos yo puedo hacer este experimento, ¿no? Estoy tirando el dado y me quiero fijar la probabilidad de sacar un 1,
puedo tirar infinitas veces el dado, o sea, no infinitas, pero ustedes me entienden. Ahora, yo no sé si quiero ver la probabilidad de que, a ver, algún ejemplo bien feo. O sea, la probabilidad de que suba una acción, ¿no? Y yo no puedo tirar 1000 veces, o sea, la probabilidad de que, no sé, que tal acción suba mañana. Hoy es 30 de agosto. No puedo tirar un montón de veces mi dado del 31 de agosto e ir anotando las veces que la acción subió y las veces que la acción bajó. No puedo. Pero, más allá de eso, ¿qué es lo que me está intentando decir esto? Bueno, imagínate que esto se repitiera infinitas veces. Esa proporción vendría a ser la cantidad de veces que tenés éxito. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, y esto de acá, lo puedo hacer 100 veces, la cantidad esperada de veces vendría a ser esa probabilidad de A, ¿no? Por la cantidad de veces que estoy haciendo ese experimento. De vuelta, si la probabilidad fuera 1, como que yo espero que todo el tiempo satisfaga y se esté dando el evento que yo estoy buscando. Si la probabilidad es 0, yo esperaría que se dé 0 veces, ¿no? Entonces, esto de acá nos va a llevar a que muchas veces usemos la frecuencia relativa como probabilidad, si es que esa población de nuestra observación, que tenemos acá, esa base de datos, sea la población de interés, que no necesariamente sea así. Y de hecho va a depender de cuál es la variable aleatoria que estamos mirando, ¿no? Porque si la variable aleatoria es yo cierro los ojos, meto la mano adentro de todas estas observaciones que tengo y saco, es una cosa. Ahora, si definimos una variable de interés más compleja, puede ser un poco más confuso. Entonces, tengamos en cuenta todas estas dimensiones. ¿Sí? Esto sería lo de casos favorables sobre casos posibles, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, esta es una noción que a mí me encanta desde lo clara que es, pero no me encanta desde lo confusa que puede ser. O sea, lo potencialmente dañina. Pero sí, o sea, cantidad de casos exitosos sobre cantidad de casos posibles, ¿no? En el caso de la ruleta, yo cuántos casos tengo exitosos. Si, por ejemplo, quiero tirar un 1, ¿no? Creo que tenía 36 números la ruleta, no me acuerdo. Más el 0 más el doble 0, son 38. Nada más el 0. 1 sobre 38 es mi probabilidad de ganar en ese caso. Siempre y cuando, o sea, fíjate que esto vale, pero porque todos los casos tienen la misma probabilidad. Si imagínate que la casilla del 1 fuera así enorme y me ocupa la mitad de la ruleta. Bueno, en ese caso la probabilidad de pegarla cuando apuesto al 1 es mucho más alta. ¿No? Acá la gracia es que todos los casilleros tienen la misma dimensión. En el dado lo mismo. ¿Cuánto la probabilidad de sacar un 1? Bueno, cantidad de casos exitosos, hay un solo caso exitoso. Cantidad de casos posibles, hay 6 casos posibles. Bueno, un sexto. Ahora, imagínate que yo el dado lo tengo cargado para que el peso de la parte del 6 sea mucho más alto. Entonces es mucho más probable que saque un 1, ¿no? Claro. Pero sí, como primera intuición, a mí me gusta que lo piensen así, en principio. Y de vuelta, la cantidad de casos exitosos, o sea, ¿qué es el éxito? Eso lo defino yo en mi contexto. Un caso exitoso puede ser sacar un 1, puede sacar un número mayor que 3, puede ser... o sea, puedo estarme preguntando por la enfermedad, porque alguien tiene una enfermedad. Y yo estoy definiendo como caso exitoso que alguien tenga una enfermedad, que rotundamente no es un éxito, ¿no? Está lejos de serlo. Simplemente es una clasificación que vamos a utilizar en el contexto de algún estudio. Entonces, hay 3 axiomas con respecto a la probabilidad. El primero, la probabilidad de un evento cualquiera, si definimos un evento A cualquiera, su probabilidad es mayor o igual a 0. Fíjense, no le estamos poniendo un techo, pero estamos diciendo que es mayor o igual a 0. O sea, puede tener probabilidad 0. Yo puedo decir, bueno, o sea, sacar un 7 en el dado, bueno, tiene una probabilidad. ¿Cuál es? 0. ¿Está bien? Recuerden que omega, que es esta letrería de acá, me sirve para referirme al total, al conjunto total de resultados posibles. Entonces la probabilidad de obtener alguno de los resultados cuando no es posible caer afuera de ello es un 1.
¿sí? Entonces yo sí o sí voy a caer en alguno de los resultados posibles. Y aparte, cuando, por favor, presten atención a esto, tengo eventos simples disjuntos, yo puedo sumar las probabilidades, ¿no? Cuando quiero mirar la probabilidad de la unión, no, o sea, por ejemplo, a mí me interesaba el caso de los pares, ¿no? Yo dije, bueno, mira, A son los números pares. Para que A sean los pares, eso se compone de 3 eventos simples, ¿no? Un primer evento simple, que es el 1, un segundo evento simple, que es el arre, que son los pares, ahí está, 2, 4, y el tercer evento simple, que es el 6. Entonces, si estos son disjuntos, ¿qué quiere decir disjuntos? Que no hay forma de caer en dos en simultáneo. Y fíjense que es el caso. Yo no puedo sacar, yo tiro un dado, y ese dado arriba, ¿qué puede tener? Puede tener un 2. ¿Puede tener un 2 y un 4? No. Son eventos disjuntos. Entonces, en ese caso, mi evento A, que es un evento compuesto, que se compone de la unión de 3 eventos simples, la probabilidad es igual a la sumatoria de las probabilidades. Eventualmente, probablemente el miércoles, hablemos de cómo juntar varias probabilidades. Pero está buenísimo que ya lo empecemos a ver. Ya que estamos, ¿cómo se ve en un diagrama de Venn dos eventos disjuntos? Bueno, en un diagrama de Venn se ven así. Tengo un evento por un lado, o un conjunto por un lado, perdón, y un conjunto por el otro. En este caso, se vería así. No hay ninguna parte que toque a ambos en simultáneo. ¿Ok? Ya que estamos, la intersección entre estos dos, ¿qué conjunto vendría a ser? Vacío. Vacío. Exactamente, es el conjunto vacío. ¿Y la probabilidad de la intersección cuál es? Cero. Exactamente. Y ahora vamos a avanzar sobre eso. Borro, ¿está bien? Bien, buenísimo. Bien, entonces un poco la interpretación es, no importa de qué número hablemos, la probabilidad va a ser un número y ese número es cero o positivo, ¿ok? Es mayor o igual a cero. Primero eso. Si ese evento es no despreciable a los fines de la materia, más allá de ese caso que dijimos hace un rato, igual quizás es posible, la probabilidad en general va a estar ubicada entre 0 y 1, ¿sí? Casi siempre en la materia, por no decir siempre, va a estar ubicada entre 0 y 1. En los casos que les pregunten, las consignas, en los exámenes, va a ser algún valor, ¿no? Que va a estar entre 0 y 1. Y, capaz tendrán que buscar la probabilidad y decir, la probabilidad de este evento es 0,83. Ok, perfecto. Pero, o sea, va a ser muy raro que ese evento tenga probabilidad 0 o 1. Bueno, y este es el ejemplo que hicimos recién de ir sumando un par de valores. Siempre y cuando esos eventos sean disjuntos, ¿no? Bien, de esos axiomas que se desprenden. Bueno, primero, que la probabilidad del complemento es igual a 1 menos la probabilidad del conjunto, ¿no? O sea, básicamente, vayamos con el caso de cara o seca, ¿no? Yo dije que la probabilidad del total tiene que ser 1, ¿no? Entonces, si la probabilidad de sacar cara es 0,5, la probabilidad de sacar seca tiene que ser 0,5. Porque si no, el restante de probabilidad, ¿en dónde está? Bueno, en caer de canto capaz. Pero digo, sí o sí tiene que ser algo que me sume 1, que eso es algo que vamos a ver ahora. Pero en definitiva, tenemos que tener en cuenta eso. O sea, ¿y qué es seca en el contexto de una moneda? Es el complemento de sacar cara. Son todos los casos posibles donde no saco cara. Hay un solo caso posible en donde no saco cara, que es cuando saco seca. Esto de acá
Es un error del tipeo. ¿Ok? La probabilidad de un evento está entre 0 y 1, incluidos estos dos. O sea, si están más acostumbrados a esta notación, lo que estamos diciendo es que pertenece a un intervalo cerrado. ¿Ok? Fíjense, con corchetes, no con paréntesis. ¿Sí? Porque el 0 y el 1 están incluidos. Atentis a eso. Y esta de acá vendría a ser la tercera que nos falta, que es la probabilidad. Dijimos que yo la podía sumar directamente, ¿no? Cuando eran disjuntos. Entonces, si no son disjuntos, ¿qué pasa? Me quedo ahí quieto y no sé qué hacer. No, bueno, en realidad, algo que se desprende de estos axiomas es que yo tengo que restar una vez la intersección. ¿Ok? Esto lo vamos a ver con profundidad más adelante. Si alguien se pierde, no se preocupen. Pero simplemente para que no parezca que tiré algo y me voy corriendo. ¿Ok? ¿Por qué restaría la intersección? Bueno, yo podría pensar que esto de acá es un evento y quiero calcular su probabilidad, ¿no? Esto de acá es otro evento, quiero calcular su probabilidad. Entonces, si seguimos esta intuición de los casos totales sobre los casos posibles, fíjense que yo ya conté todos estos celestitos, perdón, violetitas, ¿no? Después también conté todos estos violetitos. ¿Cuál es el tema? Fíjense que hay una parte que está más oscura. A todos estos de acá los conté 2 veces. Y eso es un problema, porque entonces voy a decir, la probabilidad de esto es más alta que la que realmente es, porque estoy contando 2 veces estos casos exitosos. En realidad, yo tengo que contar una vez a cada exitoso. Si lo cuento 2 veces, ya hice macana. Entonces, por eso, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar esta probabilidad de acá, ya la sumé una vez. Voy a agarrar esta probabilidad de acá, ya la conté una vez, y como esta parte de acá la conté 2 veces, y yo no la quería contar 2 veces, yo la quería contar una sola. Entonces, esta parte de acá la tengo que restar una vez. ¿Por qué? Porque si la conté 2 veces y le resto 1, entonces lo voy a contar una sola. Entonces, tengo que restar una vez la probabilidad de la intersección. ¿Está bien? Sí, sí. Buenísimo. Se está, se está terminando la llamada y la verdad que me parece que tiene un poco más de sentido que directamente salgamos y volvamos a entrar en este momento. Así que bueno, ahora volvemos a entrar, ¿sí? No, si me dejarás terminar la llamada. Entonces,